En este vídeo de la asignatura Análisis de la Comunicación Digital Interactiva hablaremos de los nuevos métodos cuantitativos. En las últimas 2 décadas se ha dado una gran explosión de nuevas formas de analizar los datos a través de los algoritmos. En este contexto presentaremos diferentes enfoques, metodologías y categorías de análisis donde se expresan los nuevos métodos cuantitativos aplicados a la comunicación y la cultura. En la última década se ha hablado cada vez más del Big Data, de las grandes masas de datos, y ha habido podemos decir, una gran revolución en los métodos cuantitativos, en las humanidades y en las ciencias sociales. Cuando hablamos o hacemos referencia al Big Data, nos referimos a esos enormes y complejos conjuntos de datos que son imposibles de procesar utilizando los viejos instrumentos tradicionales, por ejemplo, las técnicas de las estadísticas, etcétera, etcétera. En ese sentido hay una combinación de diferentes elementos. Por un lado, hoy tenemos mucho más datos de todas las actividades humanas. Por otro lado, tenemos el hardware y el software necesario para procesar todos esos datos, y a su vez tenemos potentes dispositivos de visualización de datos que nos permiten ver de manera condensada, podríamos decir, toda esa masa de información. A través del Big Data, a través de estos sistemas de visualización, podemos evidenciar patrones, en inglés se habla de patterns, emergentes, e incluso, en algunos casos, predecir cierto tipo de escenarios. Trabajar con estas grandes masas de datos implica que tendremos menos precisión quizás en el nivel micro de análisis, pero tenemos un mayor conocimiento, una gran foto general, podemos decir, a nivel macro. Existen infinidad de experiencias de análisis de Big Data y de nuevas formas de visualización. A continuación veremos algunos ejemplos de visualización de grandes masas de datos. Veamos, por ejemplo, una representación del tráfico aéreo. Una representación del tráfico mundial de armas realizada por Google. El concepto de Smart City está totalmente vinculado al concepto de Big Data. Hoy tenemos infinidad de información sobre lo que pasa en una ciudad y podemos visualizarla incluso en tiempo real. Si, como se dice, dejamos que los datos hablen, let the data speak,
Podemos identificar diferentes tipos de conexiones de las cuales nunca sospechamos su existencia. En ese sentido, antes, con los métodos cuantitativos tradicionales, los datos eran mucho más limitados. Quizás eran más precisos, pero eran mucho más limitados. También los datos, en los viejos enfoques, eran considerados como datos estáticos, ¿no? Como una fuente incluso de ingresos secundaria. Las empresas no consideraban que podían ganar dinero con los datos, al menos en un primer momento. Por otro lado, se trabajaba con muestreos. A partir de un universo se recortaba una pequeña parte que obviamente debía ser representativa para poder después hacer algún tipo de hipótesis sobre el conjunto. Trabajando con Big Data, quizás el entorno es más caótico, pero los datos ya no se consideran estáticos, se consideran dinámicos. Y esto ha representado también un gran cambio para las corporaciones. Muchas corporaciones han hecho de la extracción, circulación y venta de datos su principal modelo de negocios, empezando por empresas como Google o Facebook. O sea que los datos se convierten en una fuente de ingresos vital para grandes corporaciones e incluso secundaria para corporaciones tradicionales. Hoy los datos admiten una nueva utilización, un reuso y una recombinación. Y es posible estudiar universos muy, muy grandes. O sea, siempre que hace algún tipo de recorte, algún tipo de muestreo, pero la cantidad de datos que hoy podemos procesar de cualquier ámbito no tiene nada que ver con la disponibilidad de datos que había en el pasado. Dentro de los estudios de comunicación existen diferentes áreas o líneas de trabajo basadas en el Big Data y en los métodos cuantitativos. Una de ellas es la llamada analítica web. La analítica web es esta actividad de monitoreo permanente, continuo, de lo que pasa dentro de un entorno digital, por ejemplo, una página web, y tiende obviamente a conocer cómo funciona una web, cuáles son los movimientos y recorridos de los usuarios de esa web, y eso obviamente permite captar información de los usuarios, pero también mejorar la calidad en este caso, de un sitio web, ¿no? Es como un círculo permanente. Se capta información de los movimientos y acciones de los usuarios dentro de una web, toda esa información se reprocesa, se optimiza la web, pero también se optimizan los productos en función del conocimiento que tenemos de los usuarios y usuarias de la web. Esto que comenzó en los años 90 con la primera generación de páginas web, hoy se ha ido expandiendo y es parte del trabajo cotidiano de miles de profesionales que se dedican a la analítica web. Dentro de la analítica web hay como dos sectores muy conocidos. Uno es el SEO, Search Engine Optimization, y el SEM, Search Engine Marketing. El SEO hace referencia a todas las medidas que toma el creador de una web, sobre todo en el ámbito de la programación, para optimizar el código de la página y facilitar su posicionamiento en los buscadores. Respecto al Search Engine Marketing, o SEM, consiste en todas las estrategias, o por ejemplo la compra de específicas palabras o conceptos para después aparecer en una mejor posición en los buscadores y sobre todo en la parte, digamos, comercial de los buscadores. Google es el caso principal. Estas dos profesiones o ámbitos, SEO y SEM, obviamente en los últimos 20 años se han convertido prácticamente junto con los community managers en una de las profesiones quizás más populares del ámbito digital. Otra línea de trabajo dentro de los estudios de medio y comunicación, por ejemplo, encontramos los métodos digitales o digital method. En este caso, el grupo de referencia se encuentra en Ámsterdam, el investigador de referencias Richard Rogers, y prácticamente esta gente fueron pioneros en la extracción de datos de redes sociales a través de interfaces software. Este grupo de investigación, ubicado en Ámsterdam, en los últimos 20 años prácticamente han trabajado y afinado instrumentos para, por ejemplo, descargar datos de usuarios, comentarios, vídeos de YouTube y a partir de ahí hacer investigación sobre ya sea el tipo de contenido, el tipo de consumo y los procesos de interacción que se dan dentro de esa plataforma. Otro campo de investigación, otra línea de investigación muy interesante, en este caso no tanto de medios y comunicación, sino de las humanidades, es lo que se llama el distant reading o mirada distante. En este caso, quizás el laboratorio de Franco Moretti en la Universidad de Stanford fue el punto de referencia en los últimos 20 años. ¿En qué consiste el distant reading o la mirada distante? Bueno, parte de una premisa. Supongamos que una persona es experta en la novela inglesa del siglo XIX.
¿Cuántas novelas podrá leer esa persona a lo largo de su vida? Bueno, leerá 100, 200, 300 novelas y a partir de ahí elaborará toda una teoría sobre el desarrollo del género novela en inglés o en Inglaterra en el siglo XIX. Ahora bien, en el siglo XIX se publicaron miles y miles de novelas en el Reino Unido, en lengua inglesa. ¿Cómo podemos investigar todo eso? ¿No bastaría la vida de un investigador o de un grupo de investigador y de investigadoras? ¿No bastaría toda una vida para leer todas esas miles y miles de novelas? Hay que buscar otro tipo de enfoque. Hay que dejar de lado el enfoque cercano, el close reading, y por qué no pasar a un distant reading. En este sentido, el grupo de investigación de Stanford digitalizó las tarjetas de las bibliotecas, construyó base de datos con miles y miles de novelas y a partir de ahí fueron elaborando e identificando patrones de evolución, por ejemplo, evolución de los géneros o cómo son los fenómenos de irrupción de un género, ¿no? ¿Qué vida útil, qué ciclo vital tiene un determinado género narrativo, por ejemplo el gótico, ¿no? Descubrieron que los géneros tienen un ciclo vital, llega un momento que emerge una nueva forma de escritura, un nuevo estilo, eso se impone, y después tiene obviamente su decadencia porque vienen otros géneros. Este grupo de investigación, bueno, a partir de este primer enfoque ha desarrollado trabajos muy interesantes, por ejemplo, aplicando la teoría de las redes y los grafos a las relaciones entre personajes dentro de una obra, o por ejemplo, trabajando con mapas sobre los movimientos de los personajes. En ese sentido, el distant reading ha sido un poco un soplo de aire fresco en toda una tradición de análisis literario que estaba basado pura y exclusivamente en la lectura de ciertas obras que constituyen el canon. El distant reading propone analizar la evolución de la literatura, pero sin leer las obras, solo trabajando a nivel de metadatos. Otro campo muy interesante dentro de los estudios de medio y comunicación, siempre trabajando con métodos cuantitativos, es la llamada analítica cultural. En este caso el referente es el investigador Lev Manovich. Él fundó este campo llamado Culture Analytics y no es otra cosa que el Big Data aplicado a la evolución cultural. Lev Manovich ha trabajado, por ejemplo, digitalizando todas las portadas de la revista Time, son más de 4.500. Eso le permitió identificar tendencias, patrones emergentes dentro de la evolución de estas miles de portadas de revista. También trabajó, por ejemplo, con versiones digitales de los manga, los cómics japoneses, pero trabajando con más de 1 millón de páginas de manga, le permitió, a través de potentes dispositivos de visualización de la información, le permitieron identificar diferentes tipos de patrones, subgéneros que no estaban determinados o no eran tan claros en los estudios tradicionales. Esto es muy interesante porque a través de esta foto satelital, podríamos decir prácticamente, de 1 millón de páginas de manga, emergen formas, tipos, estilos de dibujo que no habían aparecido a través de la lectura cercana tradicional. Por ejemplo, otro trabajo muy interesante de Lev Manovich consistió en digitalizar todas las pinturas de Vincent van Gogh. Eso permitió incluso poner en discusión algunas teorías, por ejemplo, el hecho de que las pinturas de Van Gogh comenzaron siendo muy oscuras y al final de su vida eran cada vez más claras, las tonalidades eran más claras. A través de este estudio, digitalizando prácticamente 800 pinturas, se descubrió que también en su vejez Van Gogh también había algunas pinturas oscuras. Y esto un poco contradecía lo que era la narrativa oficial de los estudios artísticos. Como podemos ver, los nuevos métodos cuantitativos están a la orden del día. Yo creo que la conjunción entre cierto tipo de software y hardware, eso sumado a los millones de datos que hoy poseemos, cada vez más tenemos bases de datos digitalizadas, de pinturas, de textos escritos, de publicidades, de películas, etcétera, etcétera. En ese sentido podemos ya hacer investigaciones de tipo históricas aplicando Big Data, o sea, no solo trabajando con fenómenos contemporáneos, sino también de corte histórico, como mencioné recién con el caso de Lev Manovich. En ese sentido es un campo efervescente, ha habido un avance brutal en los últimos 10, 15 años en los métodos cuantitativos y esto todavía no se ha detenido. Dentro de los estudios de media y comunicación hay un sector que se llama de métodos computacionales que está en plena emergencia y recién está dando sus primeros pasos. O sea que poco a poco habrá nuevas sorpresas seguramente en el frente de los métodos cuantitativos aplicados a los medios y la comunicación. En este vídeo de la asignatura
Análisis de la comunicación digital interactiva, hemos hablado de métodos cuantitativos. Hemos presentado diferentes enfoques y categorías de análisis. Nos vemos en el próximo vídeo.